Reflexiones desde mi ventana. Hoy damos inicio a una serie que tiene que ver con la paternidad de Dios. Son podcasts cortos, no son muy largos, entendiendo que en la mañana nos levantamos, tenemos que ir a trabajar, al colegio, a diferentes lugares. Y también hacemos el devocional personal, el devocional familiar, más el tiempo que le dedicamos a estos podcasts. Y la idea no es saturarnos en la mañana, sino más bien edificarnos, fortalecernos y salir con un espíritu fortalecido, con una mente clara, llena de la palabra de Dios, y así poder tener un día maravilloso en todos los sentidos. La paternidad de Dios es algo grandioso en la Biblia, como todos los temas, como todas las doctrinas. Pero he encontrado que también es la parte más difícil, una de las partes más difíciles de entender, porque vivimos en un mundo caído. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, se distorsionó su naturaleza. El hombre perdió la imagen de Dios, perdió la comunión con Dios, y el hombre quedó en un estado deprimente. Y lo otro es que también nos ha afectado mucho la figura paternal, porque yo sé que nuestros padres han sido una bendición, son una bendición y seguirán siendo una bendición. Y la palabra nos manda a honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa muy lindo que todos nosotros tenemos en cuenta. Así que damos gloria a Dios por nuestros padres. Pero debido a que la figura paternal ha sido tan deficiente, eso nos ha llevado a mirar inconscientemente a Dios como un padre deficiente también. Por eso hemos tenido mucha dificultad en esto de entender la paternidad de Dios. Quiero leer por lo menos 3 versículos acerca de la paternidad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Voy a leer la primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es Efesios capítulo 1, versículo 3. El escritor es el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, también es del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora vamos a leer en Primera de Pedro. Esta carta es de Pedro, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Observe que en las 3 lecturas que tuvimos, tanto en las del apóstol Pablo como en las del apóstol Pedro, ellos presentan a Dios como Dios y Padre. Y especialmente Pablo, casi en todas sus cartas, casi en todas ellas, presenta a Dios de esa manera, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también el Dios y Padre nuestro. Hace muchos años, voy a contarles una experiencia personal. Hace muchos años, estaba empezando mi vida cristiana, yo creo que tenía por ahí como unos 5 años, donde uno todavía está asimilando muchas doctrinas y entendiéndolas, o empezando a entenderlas. Un día estaba haciendo mi devocional y esas cosas que le pasan a uno, yo sé que a ustedes también les ha pasado eso. Cuando uno está leyendo la palabra, de pronto uno siente que el Señor le frena en un texto bíblico porque le quiere hablar personalmente a uno. Como cuando uno va en el carro y se le atraviesa a alguien de pronto y le toca frenar de una. Entonces yo sentí que el Señor me frenó frente a estas palabras. Bendito el Dios y Padre.
cuando me quedé quieto esperando ver qué podía mirar en el texto, Dios habló a mi corazón. Se llegó un mensaje a mi corazón con la siguiente reflexión: yo no solamente soy tu Dios, yo también soy tu Padre. La mayoría de mis hijos me han conocido como Dios, pero muy pocos me han conocido como Padre. Y como Dios, soy juez, soy severo, pero como Padre, soy tierno, soy el que se duele, soy el que provee. Les cuento que fue una experiencia maravillosa y reitero, esa es una experiencia personal, ¿verdad? Porque las experiencias personales no podemos enseñarlas como doctrinas, sino como experiencias personales. Fue una experiencia maravillosa porque desde ese momento entendí que yo estaba en ese grupo de los que lo había conocido como Dios, pero no como Padre. Y desde allí en adelante empecé a estudiar acerca de la paternidad de Dios para mi vida, a mirar las Escrituras, y mi vida cristiana cambió, mi relación con Dios cambió, mi nivel de confianza cambió y mi amor hacia el Señor aumentó. Y de allí en adelante empecé a crecer de una manera sorprendente para mí también. Y doy gloria al Señor por eso. Bien, pero volvamos a la palabra, porque esta es una experiencia personal solamente. Y se las quería comentar, porque fue muy significativa, y lo ha sido hasta el día de hoy. Dios no solamente es Dios, ahí lo encontramos en las Escrituras. Él es nuestro Padre Celestial. Y vamos a encontrar a lo largo de la Biblia a un Dios que nos ama en gran manera. Entonces podríamos pensar, bueno, pero entonces esa parte de Dios no es tan conveniente, la separamos. No, en ningún momento. Quiere decir como Dios que Él todo lo puede. No hay imposible para Él. Que por eso Él ejerce esa paternidad sobre nosotros con todo el poder, toda la soberanía y toda la autoridad. Y esto debe darnos mucha confianza a nosotros. Porque si bien sabemos que nuestros padres quisieron darnos muchas cosas, ellos tuvieron las buenas intenciones, las mejores intenciones y los mejores deseos de darnos mucho más de lo que nos dieron. Pero no pudieron hacerlo porque no tenían las capacidades económicas, intelectuales y otras que llegaron a necesitar. Pero este Padre Celestial, nuestro Dios, no tiene ese problema, porque Él es el dueño de todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces, esto debe darnos mucha confianza, porque Él es un Padre rico, Él es un Padre amoroso, un Padre que se duele, un Padre que también siente el dolor por nuestras necesidades. Él sufre por nosotros. Dice en el Antiguo Testamento que en todo lo que su pueblo fue afligido, Él fue afligido con su pueblo, por ese amor paternal, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando lo mataron allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, bueno, casi todos cuando hablamos de la muerte y crucifixión de Cristo, hablamos del dolor que experimentó el Señor Jesucristo. Y eso es cierto. Hablamos del dolor que sintieron los discípulos. Y hablamos del dolor que sintió María como su madre. Y muchas personas sintieron mucho dolor por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero muy pocos nos hemos puesto a pensar en el dolor, o muy poco se habla del dolor que sintió el Padre. Porque estoy seguro que si María, su mamá, hubiera podido liberarlo del Imperio Romano, bajarlo de esa cruz, lo hubiera hecho. Y si alguien más hubiese podido hacerlo, también lo hubiera hecho. Pero el Padre tenía todo el poder y tenía toda la autoridad para bajarlo, para impedirle esa muerte, para bajarlo de la cruz, y no lo hizo. Y eso implicaba mucho más dolor para Él. Pero por otro lado, el Padre estaba fortalecido porque estaba mirando a una humanidad, nosotros, que íbamos a ser reconciliados, íbamos a ser devueltos, así como lo fue el Hijo pródigo, al seno de su Padre. Entonces, por un lado, Él estaba sintiendo ese dolor por todo lo que estaba sufriendo su Hijo, pero por otro lado, había una consolación en su corazón porque todos nosotros íbamos a ser reconciliados con Él en esa intimidad. Íbamos a volver a su regazo para poder disfrutar de ese amor paternal.
Que el Dios Todopoderoso les bendiga grandemente en este día. Que esta palabra llene nuestros corazones, nos ayude a entender la paternidad de Dios. Que tengan un día maravilloso y disfruten de toda la bendición de Dios.